Papa Francisco, ¿no? La Lumen Fide, que significa luz de la fe. Muy bien. ¿Cuántos han traído su encíclica Luz de la Fe? Estamos estudiando la encíclica y no la han traído la mayoría. Bien. Los que la han comprado, a buena hora, porque no les hace poco. Creo que esa encíclica no cuesta ni 3 soles, 5 soles, me parece que cuesta, ¿no? En internet también la pueden conseguir, ¿no? Y los que no saben leer, les pueden decir a sus nietos que se los lean, ¿no? No creo que tengan problema. Pero como todos saben leer, siempre podemos pasar, ¿no? al mismo texto. Lo que quiero decirles es una cosa como principio, ¿no? Lo que yo pueda darles en este momento sobre el primer capítulo de la encíclica no reemplaza la lectura. Porque la percepción que yo pueda dar puede ser diferente a la percepción de cualquier hermano que pueda leer la encíclica y puede sacar tal vez conclusiones y respuestas para explicar más sustanciosas que la que yo pueda ver. Por eso, estos temas, estas charlas sobre la Lumen Fide, simplemente lo que nos ayudan es a estimularnos ¿a qué? A leer el documento, para ver qué es lo que nos dice la Iglesia a través del Papa. Muy bien. Me dicen que la semana pasada, me parece de que no sé quién ha sido el padre, ¿qué padre ha sido que les ha dado el tema? Osvaldo Rodrigo, puede ser que lo conozca, Rodrigo. Entonces, para los que recién se integran o se han olvidado tal vez sobre la introducción o alguna cosa, yo voy a hacer una pequeña introducción sobre el documento. Primeramente, la Lumen Fide, ¿no? Es un documento que está catalogado como encíclica, ¿ok? Y segundo, de que está firmada por el Papa Francisco. Pero vamos a decir una cosa más, que la encíclica Lumen Fide, sobre todo, es una encíclica escrita a 4 manos. ¿Ustedes han visto alguna vez una persona que escribe a 4 manos? Creo que no. Hay algunos que tienen la habilidad de poder escribir con los pies, pero normalmente nosotros escribimos con nuestras manitos que Dios nos ha dado. Pero los que son muy altos, me parece, pero los que son inválidos o no son mancos o no tienen manos, ¿no? Desarrollan justamente la escritura a través de la habilidad de los pies. Hay gente que dibuja, toca a través de los pies y también escribe. Pero cuando yo digo que esta es una encíclica a 4 manos, quiero decir simplemente lo siguiente, y que el Papa mismo con mucha sencillez y humildad lo explica y lo dice en la introducción de la encíclica, que esta encíclica la empezó el emérito pontífice Benedicto XVI, que dentro del año de la fe, ¿no? Para recordar los 50 años, ¿no?, del Vaticano II y también los 25 años del Catecismo Católico, ¿no? Él ya había escrito 2 encíclicas anteriormente, uno sobre la esperanza y otra sobre la caridad. Caritatis, muy bien, Deus Caritatis, Spes Salvis, la primera. Y para poder concluir y ponerle como broche de oro a este año de la fe, que él pensaba que lo iba a concluir como lo inició justamente el año pasado, ¿no?, con el modus proprius Porta Fide, abriendo justamente el año de la fe, pero ya sabemos todos los acontecimientos que sucedieron y que hicieron de que él renunciara. Bien, el Papa Francisco encuentra esta encíclica en su mesa. Y lo que hace es simplemente concluir y dar algunos soportes a esta encíclica ya empezada. Así que primera vez en la historia
que tenemos una encíclica del Magisterio Pontificio que es escrito a 4 manos. Esta encíclica está dividida en una introducción, 4 capítulos y un resumen. En los títulos que nosotros justamente tenemos y que nos da justamente un documento sobre el índice de la luz de la fe, el capítulo primero, hemos creído en el amor, que vamos a desarrollar el día de hoy. El capítulo segundo, si no creéis, no comprenderéis. Y un tercero, transmito lo que he recibido. Y el capítulo último justamente es Dios prepara una ciudad para él. Bien. Vamos a ver los motivos por los cuales este documento se escribió. ¿Cuál creen ustedes que sea el motivo primero por el cual se escribió este documento? Por el año de la fe. Por el año de la fe. Muy bien. ¿Cuál otra razón? Para dar un término, una conclusión general A lo que estábamos iniciando, ¿no? En ese año, ¿no?, de la fe. ¿Qué otra cosa más se les ocurre? No tanto que se les ocurra, lo que ustedes han descubierto en su lectura. ¿Cuál es la otra razón? Para incrementar la fe de todos los creyentes. Muy bien, para incrementar la fe de todos los creyentes. Muy bien. Pero el Papa lo dice muy bien en su introducción, dice que es para recuperar el carácter de la luz propia de la fe. Es bien conclusivo. Para recuperar el carácter propio de la luz de la fe. Es importante de que nosotros podamos entender de que nosotros vamos viviendo en una época moderna donde el entretejido cultural de la fe cristiana prácticamente se ha desvanecido. Nosotros estamos viviendo de una herencia de la fe, de nuestros abuelos, de nuestros antepasados, que en algunos lugares ha quedado muy bien marcado. Pero si la iglesia se queda dormida, ¿qué es lo que pasa? Simplemente las generaciones pasan y necesitamos de que la fe se siga transmitiendo. Pero la transmisión de la fe en este tiempo, lamentablemente, no está asegurada por una simple razón, porque el traspaso o el trasvase de la fe está siendo cortado de generación en generación y está llegando justamente esta luz cada vez más pálida. Uno, porque los hombres no creen en Dios. Segundo, porque también nosotros no nos preparamos. Tercero, porque no anunciamos. Y cuarto, porque no damos buen testimonio de la fe. Bien. En primer lugar, entonces, lo que necesitamos es recuperar el carácter propio de la luz de la fe. ¿Para qué? Que es capaz de poder eliminar la existencia del hombre y así poder distinguir entre el bien y el mal. Parece mentira, ¿no? Para poder eliminar la existencia del hombre. Antes, nosotros, desde que salíamos de nuestra casa, ¿qué es lo primero que hacíamos? Nos persinábamos. Nos encomendábamos al Señor. ¿Ok? Cualquier actividad que hacíamos, ¿cuál era la primera palabra que salía de nuestra boca? Ojalá Dios quiera. Que Dios le bendiga. Esperemos en la providencia. Hoy en día, oh my God, dice la gente. Pero lo dice como una simple exclamación. Pero que no tiene un trasfondo de fe. No tiene un sentido y una base de una vivencia de la fe. Por lo tanto, parece mentira de que si nosotros no anunciamos la fe y no le damos el color o el colorido que debe tener la fe para iluminar la existencia del hombre, simplemente el hombre se está yendo, como se dice, cada vez más en picado.
Ni la ciencia, ni la medicina, ni el dinero, ni el ocio le puede dar el resultado al hombre de lo que es en sí mismo, porque el hombre es un misterio. Y peor aún cuando se encuentra ante la enfermedad, cuando se encuentra ante la muerte, cuando se encuentra ante una situación, por ejemplo, de una quiebra económica y que no encuentra salida. ¿Qué es lo que pasa? El hombre simplemente dice: soy un desgraciado, o maldice la vida, o simplemente se suicida. Para ayudar, dice también, a distinguir el bien del mal. Imagínense, para poder distinguir el bien y del mal. ¿Es difícil poder distinguir el bien y el mal? Cuando conocemos más la palabra del Señor, o sea, Él y su palabra, es más fácil distinguirlo. Ok. Esa es la razón. Si nosotros estamos en el Señor, seremos capaces de poder distinguir entre el bien y el mal. Pero si no estamos en la palabra del Señor y no hacemos una vivencia de confianza con Él, será muy difícil. ¿Por qué? Porque en la época moderna en la cual nosotros vivimos, lamentablemente el creer se opone a la búsqueda del Señor. El creer se opone, ¿no?, a la libertad del hombre. La fe es vista simplemente como una ilusión, como un salto al vacío, como un impedimento de la libertad del hombre. Entonces, como vivimos en un mundo relativista, ¿qué quiere decir relativista? Me da igual blanco o negro, me da igual lo bueno o lo malo, porque yo me dejo guiar. ¿Por qué? Por mi gusto, o por mi concepción, o por mi verdad. Y hablando de la verdad, cada uno tiene su propia verdad, pero hay una verdad mayor que es Dios, su palabra. Pero si yo quito esa verdad mayor, ¿qué es lo que pasa? Que filosóficamente el hombre entenderá lo que mejor le conviene o lo que cree. ¿Por qué? Porque no tiene la luz de la revelación. Entonces, por lo tanto, para él será igual lo blanco que lo negro. Vean ustedes nomás con el caso del aborto. La interrupción, por ejemplo, del feto, por poner simplemente un ejemplo, ¿no? Por poner simplemente un ejemplo. ¿Cuándo empieza la vida humana? En el momento, eso es lo que dices tú. Esa es tu verdad, porque tienes el sentido de los milagros en el pecho. Para el hombre común y silvestre, que anda de corbata y saco y zapatos de $500, ¿cuándo empieza la vida? Cuando Cuando nace, ¿sí? o cuando ven al bebé, o sea, si ya siente los latidos del bebé. Cuando la mamita ya comienza a sentir las pataditas, ¿no?, del Pero niño. es ilógico, porque no han conseguido una cosa, sino ser viviente, algo que está desarrollando. Muy bien. Para el médico, la vida, se supone, empieza en el momento de la concepción. Muy bien. Pero para un jurista, ¿cuándo la persona tiene derecho? ¿En el momento de la concepción? ¿Cuándo tiene? Derechos. Derecho. Uno de los derechos del hombre es la vida. ¿Cuándo empieza el derecho de ese niño? Bien, eso lo dice nuestra fe. También la Constitución
Pero si yo vivo en una sociedad relativista en la cual yo digo, el derecho de la mujer es el de poder hacer de su cuerpo lo que ella quiere. Así lo dice. ¿Ok? Ante un derecho como es el de un ser no nato, que todavía no tiene derechos civiles, ni voz, ni voto, entra aquí en colación y en enfrentamiento dos derechos que son reales y legales. Si yo tengo la fe, ¿qué voy a decir? El niño concebido tiene tanto derecho como la madre, a pesar de que no rechaza. Pero como yo soy un ser que tengo voz y voto y decido sobre mi vida, por lo tanto, como este ser no tiene ni voz ni voto y todavía no lo vemos y no tiene nombre y todo lo demás, por lo tanto, está bien abortar. Yo decido, dice. Yo decido, así es. Y eso también pasa con la píldora del día siguiente. ¿Por qué? Porque la píldora del día siguiente simplemente lo que hace es hacer el de abortar, el de poder cortar la concepción, ¿no?, de esos dos partículas que se puedan unir para traer un nuevo ser. Por lo tanto, dice, no hay aborto, no hay otra concepción. Pero se sabe muy bien de que en el primer momento, ya que se da la comunión de estas dos células, masculina y femenina, como el óvulo y el semen, ya hay una vida que independiente va por el endometrio, llega a los ovarios y se aloja en el útero. Bien, a lo mejor estoy profundizando mucho sobre esto, pero no era que quería llegar ahí, sino simplemente poner un ejemplo. Es la concepción que el hombre tiene sobre el bien y el mal. Bien, en segundo lugar, ¿cuál es el otro motivo de este documento? Es que quiere reactivar sobre toda la plenitud de la fe confesada a través de nuestros padres en la unidad, ¿no?, y la integridad. ¿Por qué digo la fe confesada en la unidad y en la integridad? Yo no puedo profesar la fe fuera de la palabra del Señor, fuera del magisterio de la Iglesia y fuera de la tradición. La tradición es primero que la misma palabra. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos las Sagradas Escrituras según lo que nos han transmitido nuestros primeros padres o hermanos en la fe. Y después fue redactada. Y tenemos también el magisterio de los pontífices, el magisterio de los teólogos, que nos confirman que la fe que nosotros creemos es una fe que a Dios le agrada y que Dios quiere que nosotros conozcamos. Entonces, la fe tiene que aceptarse siempre sobre la tradición, sobre la revelación en las Sagradas Escrituras y sobre el magisterio de la Iglesia. Y esta es una ventaja para nosotros para no equivocarnos. Mientras los protestantes tienen solamente las Sagradas Escrituras, mas no tienen ellos la tradición porque la rechazan, y mucho menos tienen el magisterio. ¿Por qué? Porque son iglesias separadas, acéfalas, sin cabeza. Mientras nosotros tenemos una fe, ¿no?, que al menos es guiada por la voluntad del Señor a través siempre de un vicario que vendría a ser el Papa, los obispos o la jerarquía de la Iglesia. Y tenemos el gran legado de los padres de la Iglesia, la teología mística de los santos que también nos dicen, esto nos da a nosotros una cierta garantía. Por eso nuestra fe tiene que ser integrada y vivida en la unidad eclesial. No es mi fe, es la fe de la Iglesia, Carmencita. No es mi fe,
Mientras el protestante habla y dice sobre lo que dice ellos, que esto me dice la palabra, pero yo no me puedo confiar en mi subjetividad, lo que está muy de moda. Es verdad que la palabra de Dios habla de muchas maneras un mismo texto, y en diferentes épocas de mi vida, pero esto yo tengo que sustentarlo aquí a través de la palabra de la iglesia, lo que me dice la iglesia y lo que me dice la versión. Muy bien. Segundo, la fe, primeramente, no hay que darlo como un presupuesto ya dado, ¿en qué sentido? O descontado, sino que es un don de Dios que debe ser alimentado. Subrayen esto. Es una fe que tiene que ser alimentada. Es un don, es un regalo. Sí. Hermana Iris, ¿cuándo le regalaron a usted la fe? ¿Cuándo le regalaron a usted la fe? Por favor, que estoy preguntando a la hermana Iris. La hermana Iris tiene boca y tiene lengua. ¿Cuándo le regalaron a usted la fe? ¿Y cuándo fue ese día? Cuando no está niña. Ya sé que usted no me quiere decir la fecha, porque si no descubro cuántos años tiene. Pero acá estamos entre cristianos, ¿no? ¿Cuándo le regalaron la fe? ¿Cuándo fue la fecha de su bautismo? ¿De qué año? Ya ni se acuerda, no le conviene acordarse. Muy bien. Bien. La fe que a mí me regalaron el 25 de marzo de 1964 es una fe de que si yo no hubiera tenido la gracia de tener una familia cristiana, una parroquia cercana, un sacerdote que me alimentara con la palabra de Dios, que me diera los sacramentos como la primera comunión, la confirmación, no hubiera tenido una comunidad cercana donde avivar mi fe y todo lo demás, habría sido una fe prácticamente estéril. Se hubiera quedado simplemente en potencia. Pero esta potencia se activó ¿en qué momento? Cuando yo respondo a esta fe. ¿Y cómo respondo a esta fe? Diciendo, creo en Dios, practico la palabra de Dios, practico sus mandamientos, me alimento a través de los sacramentos, especialmente de la Eucaristía, a través de la lectura de la palabra de Dios, y mi fe comienza a crecer. Claro, hay algunos que la fe crece más rápido que en otros, porque depende también de la proporción de que yo abra mi alma a Dios. Dice el Papa, quien cree, ve. Quien cree, ve. Porque la luz de la fe viene de Dios y es capaz de poder iluminar la existencia del hombre que procede. ¿De dónde? De un pasado. Procede de un pasado. ¿Cuál es nuestro pasado? Nuestros padres. ¿Y cuál es ese pasado? La historia de la salvación. Porque nuestra fe tiene una raíz judía. No judía, disculpe, eso está grabado. No, judía. ¿Ok? Esa es nuestra raíz. Jesús fue judío. Su madre fue judía. Los apóstoles fueron judíos. Los padres de los apóstoles fueron judíos. Los antepasados de los apóstoles de Jesús y de María fueron judíos. ¿Quiénes están allí? Los profetas, los reyes, las tribus, y están también nuestros padres de la fe. El mayor entre ellos, ¿quién es? Abraham. Abraham. Muy bien. Y tenemos también algunos precursores que también son profetas, como Moisés. ¿Ok? Esta fe, que tiene un pasado, que está en la historia de la salvación, tenemos que rememorarla, tenemos que traerla siempre hacia adelante. Pero esto es lo que hace que vivamos
que mi memoria tenga vida. Porque un país que no tiene memoria es un país muerto. Parece mentira. Estaban declarando, no me acuerdo ahorita en qué país de Europa, estaban declarando, no sé si en Francia, no sé, no me acuerdo muy bien, estaban declarando de que iba a haber pena de cárcel para aquel que negara el holocausto judío. Pueden darse ustedes cuenta, ustedes han estudiado el holocausto judío, ¿no? Sobre la muerte de más de 6 millones de judíos, ¿no? Lo conocemos por historia y todo lo demás. Bien, hay gente que lo niega, los neonazis, por ejemplo. A un obispo de Lefebvre, sí, tiene razón, de la fraternidad de San Pío X, lo niegan también, sí, también lo niegan, tiene razón. Es igualito que nosotros negáramos, por ejemplo, nuestros antepasados, ¿no? ¿Quiénes son nuestros antepasados? Los hijos, los pre-incas, ¿no? Sobre todo, ¿no? Entonces, es igual que nosotros negáramos de que nosotros, nuestra cultura es anglosajona. Nuestra cultura que es anglosajona. No. Está un poquito en la verdad, pero un poquito distorsionada. Nuestra cultura es incaica, ¿ok? Pero nuestra herencia es hispana. Es hispana, ¿ok? La cultura europea que nosotros hemos heredado es hispana. Porque a nosotros, los que nos vinieron a transmitir su cultura, fueron los franceses. No, español. Estoy preguntando aquí al joven, no estoy preguntando a ustedes. ¿Quiénes fueron? ¿Ok? ¿Estás seguro? Muy bien, los españoles. No, porque hay algunos que les hubiera gustado que hubieran sido los anglosajones, que hubieran sido los ingleses, y hubiéramos terminado todo pellecados como los silus o como los mapaches que terminaban descabellados, ¿no? Y hubieran terminado, como se dice, desterrados simplemente a una reducción, ¿no? De regalo. Mientras aquí nos dieron la lengua, su cultura, sus tradiciones, su costumbre, y lo más grande que nos dieron fue la fe. La fe. Porque la fe unió. La fe unió, parece mentira. La misma lengua también. Claro que también las lenguas de las culturas antiguas nuestras quedaron un poco desterradas, y ahora tenemos una minoría de gente aymara y quechua, y por ahí por la selva, que no eran muy conocidas estas tribus, por ahí quedaron algunas minorías con sus propias lenguas y costumbres. Pero la fe que nos transmitieron fue la gracia más importante que Dios nos pudo haber regalado. Por eso desde hoy día podemos cantar Señor de los Milagros. Y hay toda una mezcla, ¿no? Hay toda una mezcla, ¿no? Porque hay la fe de los indígenas, hay la fe de los españoles y hay la fe de los esclavos. Por eso nos dicen que si no tenemos de Inca, tenemos de Mandinga, ¿no? Y no meto a los chinos, que vinieron después, y los japoneses, y los alemanes, ¿no? Los italianos, muy bien, los italianos. Todo eso hace un amasijo de qué? De nuestra cultura, ¿no? Que no debemos olvidarnos, ¿no? Bien, y que, bueno, lo que estaba diciendo es que para iluminar la existencia del hombre no debemos olvidarnos que está precedido por el pasado. Hemos hablado de la historia, de la salvación, de la memoria, sobre todo de la vida de Jesús, pero también del futuro que nos abre un nuevo horizonte. ¿Cuál es ese horizonte? La salvación. Muy bien, el reino. Nunca nos olvidemos de eso. La fe nos debe llevar hacia la nueva ciudadanía. Hay mucha gente que ya está bailando sobre un solo pie, porque vamos a tener 3 meses, ¿no?, para
Antes o ahora, para poder obtener una de esas visas, te demora 1 mes, 2 meses, te revisan de dónde vienes, de dónde no vienes, tus antecedentes, si tienes plata, no tienes plata, si tienes juicio, no tienes juicio, si estás en inconfort, estás en inconfort, y un montón de cosas. Te revisan hasta lo último, te remueven hasta tus muertos por hacer un viaje a uno de esos países. Bien, nosotros tenemos una ciudadanía ganada, y esa ciudadanía ganada es el cielo. Es un cheque al portador que Jesús lo puso en el árbol de la vida para que tú lo compres. El reino de Dios está ya entre nosotros, lo dice la Lumen, está ya entre nosotros, pero todavía no, porque eso se dará cuando venga Jesucristo por segunda vez y busque, y a cada uno nos dará nuestro lugar. A algunos les tocará casa de cristal, a otros les tocará casa de oro, a otros les tocará casa de marfil, a otros les tocará con gemas de rubí, y otros simplemente vivirán en una casita pequeña llena de basura. ¿Por qué? Porque uno cosecha lo que ha sembrado. ¿Ok? Bien, me he abierto tanto, me he abierto que todavía no entro ni siquiera en el primer capítulo. Pero ahora sí vamos a entrar al primer capítulo. Por favor, capítulo 1. Hemos querido en el amor. Juan 1, 4, 16. Primeramente, la siguiente diapositiva. Esto tiene 20 tantos números. Tiene 13 números más o menos, ¿no? Hemos creído en el amor. Primero es Juan 4, 16. La primera referencia que nos hace justamente es la figura de Abraham, que está entre los números 8 y 12. ¿Qué es lo que se le pide a Abraham? Primeramente. Abraham primeramente lo que se le pide es que se fíe de Dios. Y el documento usa una palabra de raíz aramea que dice emuná, que significa sostenerse. ¿Qué significa sostenerse? Mi fe tiene que sostenerse en el Señor. Mi fe tiene que sostenerse en el Señor. ¿Ok? Mi fe tiene que sostenerse en el Señor, porque Jesús es mi piedra fundamental. No dice la palabra del Señor que aquellos que escuchan su palabra son o sabios, y los que no le escuchan son necios. El que le escucha y la pone en práctica es un sabio, que edifica su casa sobre roca. Y el que no la escucha y no la quiere poner en práctica, se parece al necio que construye su casa sobre arena. Viene el viento, viene la lluvia, ¿y cuál es la diferencia entre uno y otro? Que la que no está sometida sobre la roca se derrumba. ¿Ok? Bien, entonces, Abraham, que es el padre de la fe, es llamado de su tierra de Ur de Caldea, que es la parte de Irak, más o menos, Irak, en el Medio Oriente, en una fértil de aquel tiempo. Es llamado detrás de su rebaño. Un hombre ya anciano, un hombre que no tiene heredad, que no tiene hijos, simplemente conocemos que tiene un sobrino llamado Lot. Muy bien. Y Dios le promete a Abraham que va a tener grandes tierras, descendencias y no sé cuántas cosas más. Y dice, ya no te llamarás Abraham, sino Abraham. ¿Ok? Porque Dios cuando nos llama nos cambia inclusive hasta nuestro nombre. Antes, cuando uno entraba a la vida religiosa, le cambiaba el nombre, ¿no? Porque se supone que es una nueva vida. Bien. Entonces, Abraham se fía de Dios, ¿no? Y San Agustín nos va a decir, el hombre es fiel creyendo a Dios, que promete. Dios es fiel dando lo que promete
Y lo va a decir muy bien Pablo. Aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Dios es un Padre fiel, fidelísimo. Es fidelísimo. Cuando su marido le diga, yo te quiero, yo te amo, yo te adoro, tú eres todo para mí y todo lo demás, póngalo siempre entre comillas. Y yo le voy a decir por qué. Yo sé que hay hombres seguro que son muy fieles a su esposa y que nunca han sacado el pie del plato. Entonces, ¿saben cuánto se sabe de que un hombre o una mujer es fiel a su palabra y a su compromiso? ¿Saben ustedes cuánto? Hermana María, usted que debe tener experiencia, ¿no? ¿Cuánto sabe? La experiencia de infidelidad, si no de experiencia de fidelidad. ¿Cuánto sabemos nosotros que una persona es fiel? Cuando demuestra su amor. ¿Y cómo demuestra su amor? Con la oración. Muy bien, yo quiero bajar a tierra. No me levante mucho el discurso. Tierra. A ver, cuando una persona demuestra que es fiel, hermana Violeta. Bueno, se demuestra que la fidelidad aparentemente podemos creerlo y no estamos muy seguros. Entonces, ¿cuándo se puede demostrar de que este hombre es fiel, o esta mujer es fiel, o este hijo es fiel? Cuando me dice, mamá, estoy yendo a la universidad y no se está yendo a otro sitio. ¿En qué momento? Momento difícil, dice mi hermano. Yo le voy a dar un secreto. Este secreto que tengo contigo, nadie lo sabrá. No te quiero decir a tú, por acaso puede ser que soy de yo, ¿no? Bien. ¿Usted sabe cuándo? Cuando la persona que está proclamando esto te lo permite que tú lo puedas comprobar. Tener confianza no significa no controlar. ¿Me entiende lo que quiero decir? La mucha confianza mató. Sí, lamentablemente a veces la mucha confianza es lo que hace de que se descamine la cosa. Yo tengo confianza en mi hija, pero mamá, que es y todo lo demás, ¿por qué no quieres que vaya a la universidad a ver tus notas? No, que yo ya soy una persona mayor y no necesita, ya no tengo el tiempo al colegio. ¿Por qué lo dice? Porque tiene algún problema. Pero no te puedo acompañar a la fiesta de tus amigos siempre los días jueves que vas a jugar tu partidito y esto y todo lo demás. No, pero si ahí solamente van puro hombres. Pero ¿cuál es el problema? Que te voy a acompañar. Porque ese jueves, un jueves va a jugar su partido y otro jueves va a visitar a su sucursal, a jugar otro partido. Sospechoso, ¿no? El que vive en la fidelidad y vive en la verdad, te dice, bienvenido, vamos, mira, tengo, te presenta y te lo dice, no tiene problemas de ser controlado. Una cosa es la confianza y otra cosa es la confianza en la persona en la medida que tú por caridad eres capaz de poder dejarte inclusive desnudar ante tu hermano. Pero si tú no eres capaz de dejarte desnudar ante tu hermano, algo por ahí no camina. Pepito, ¿te has bañado? Sí, mamá, ya me he bañado. Y después te da la gran vergüenza cuando va a la matiné, ¿no? ¿Que huele a qué? A orina. ¿Qué tienes que hacer? A ver, vamos a ver si te has bañado. Muy bien. Porque hay unos que son especialistas, ¿no? Entran al baño, abren la ducha, salen y a veces se secan el pelo y todo lo demás, dicen que están bañados. Y lo ven los pies y están secos. Creer en Dios es, sobre todo, sostenerse en Él. Abraham se sostuvo en Dios, porque tenía prácticamente todo a perder y todo a ganar. La fe, en este capítulo, se explica sobre todo como la escucha de la palabra de Dios, como ven ustedes ahí. Nosotros ganamos en la fe en
en la medida que tenemos una parabólica, la tenemos en encendida, no, en movimiento. Los ojos son inicios especiales, ¿no? Siempre tienen la mano aquí. ¿Por qué? Porque mientras más, si nuestros pabellones de nuestras orejas fueran más grandes como el doctor Spock, podríamos escuchar más, ¿no? ¿Por qué creen ustedes que los murciélagos que no ven tienen las orejas tan grandes? Porque al emitir el sonido rebota y ellos pueden llevar la dirección en medio de la oscuridad. Gracias a Dios que el Señor no nos dio orejas más grandes, porque si no, ¿qué sería? ¿No? Bien. La fe empieza por la escucha. Si Abraham no hubiera escuchado, no habría salido de su tierra. Si María no hubiera escuchado, no habría sido engendrada en la fe. Por eso, de que algunos padres de la iglesia van a hablar que la palabra de Dios es el semen divino. El semen divino entra por el oído y engendra en nosotros la fe. María engendró a Jesús por el oído, porque si no hubiera escuchado, si no hubiera estado atenta, Dios no hubiera hecho lo imposible. Claro, esto fue por obra y gracia del Espíritu Santo, que es un misterio. Pero no es verdad que nosotros estamos llamados a ser padre, madre, hermano de Jesús. ¿No lo dice la palabra? Señor, afuera está tu papá, tu mamá, tus hermanos y esto que te está llamando. ¿Quién es mi papá? ¿Quién es mi mamá? ¿Quiénes son mis hermanos? Los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Por lo tanto, carísimo hermano César, tú también puedes dar a luz a Jesús. Hoy en día hay hombres que quieren experimentar el mismo dolor y quieren experimentar la misma sensación que experimenta una mujer al llevar un embarazo y dar a luz. Son tonterías. Son tonterías. Porque son dos psicologías completamente distintas. Son dos fisonomías humanas completamente distintas. Sobre todo la fisonomía en el sentido de poder engendrar y poder dar vida. Por más de que yo pueda hacer este experimento y todo lo demás, no se va a poder asemejar. ¿Ok? No se va a poder asemejar. Pero bien, nosotros sí podemos dar a luz a Jesús. ¿Y cómo lo damos a luz a Jesús? Cuando escuchamos la palabra de Dios obedientemente. Obedientemente. Y ahí la respuesta de María es hágase. Ahí la respuesta de Abraham salió de su pueblo. Eso. Por eso, de que nosotros llamamos llamada. La llamada, ¿cuál es hoy en día que Dios nos hace a nosotros? Salir de nuestro aislamiento, salir de nuestro propio yo, el de abrirnos siempre a nuevas experiencias que Dios me da, el no quedarme simplemente en mi mundo cuadrado o circular o triangular, como ustedes quieran decirme. Dios siempre es una novedad, Dios siempre te va a sacar de tu tierra, siempre te va a poner en crisis. ¿Por qué? Porque la única manera de que el hombre pueda crecer es a través de la prueba y de la crisis. Las crisis son buenas. Todos ustedes han pasado crisis. Para poder llegar a la madurez que tienen el día de hoy, todos ustedes han pasado crisis. Todos nosotros hemos pasado crisis. Si no habríamos pasado la crisis de la pubertad, si no habríamos pasado la crisis de la adolescencia, cada uno de nosotros no seríamos normales. ¿Se acuerdan ustedes de la crisis de su pubertad? Cuando tenían 10 años, 11 años,
Y se daban cuenta que no eran tan niños, y se daban cuenta que su papá ya no era Superman y su mamá no era super niña, y que tenían los mismos defectos que los demás, y eran unos monstruos y unos malditos y no sé cuántas cosas más. Y tenían que aceptarlos tal como son. ¿Se acuerdan ustedes de la crisis de la adolescencia, donde ustedes querían ser más libres y querían tener sus cosas y comprarse su propia ropa y no que tu mamá te la compre, y que tenían que pedir permiso y estar hasta últimas horas, y que ellos no tenían confianza en ti y te encerraban y no sé cuántas cosas más por el estilo? Y esa crisis es buena. Y esa es la crisis de adolescente. ¿Por qué se le dice adolescente? Porque adolescente. Muy bien. ¿Porque adolece de qué? Porque adolece de dinero. Porque si tuviera dinero no adolescente. Se levanta de su casa y te dice: ¿qué me interesa mi vieja? Yo me voy a vivir y hago mi propia vida. No, esa es una broma. Pero en Europa, en Estados Unidos, los chicos a los 14, 15 años se independizan de sus padres. Aquí el niño que se independiza a los 14, 15 años, su mamá le da una crisis de un shock, de rodillas le va a decir: hijito, no te vayas. Pero bueno, estamos en otra cultura, otra mentalidad y todo lo demás. Pero esa es pues la crisis del adolescente, entre la dependencia y la independencia. Que si yo me voy, que yo estoy con mis amigos, que eso, que por aquí, que por allá. No, bien, vete con tus amigos. No aguantan ni un día, porque en la casa de nadie lo van a aguantar. Y por más que sea el amigo del amigo, y por más que sea el niño más querido y todo lo demás inteligente, usted sabe muy bien que una visita dura bien ¿hasta cuántos días? 3 días máximo. 3 días máximo. Porque al tercer día, como el mercado comienza a apestar, y cuando se va, y este no tiene papá, y este no puede salir, y que por aquí, y que por allá. Bien. Hasta que el niño se da cuenta: oye, mira, no era tan así. Y vuelve de nuevo a su covacha. ¿No? Ahí donde el papá de negó, donde el papá de... Pero bueno, como libro, no. Muy bien. Todos hemos pasado por esa crisis. En la llamada del camino del Señor. No, Señor, me pides esto, me exiges esto, tengo que dejar esto, tengo que dejar lo otro. No, es muy duro esto lo que me piden. Bien, esta crisis es buena. Hasta que uno llega a una cierta maduración. Pero esta fe también está sostenida en las promesas del Señor. Está sostenida en las promesas del Señor, ¿no? Acuérdense de que la fe de Abraham fue sostenida justamente en una gran promesa. ¿Cuál fue la promesa que Dios le hizo a Abraham? Que su descendencia sería como las estrellas. Que iba a ser papá. Nunca él había tenido la experiencia, ¿no?, en sus oídos, de que las pupilas, los pelos de su oreja o sus tímpanos, ¿no?, resaltaran, revertieran, que alguien viniera desde lejos y le gritara: ¡papi! ¡papi! Nunca lo había escuchado. Pero sí lo escuchaba de parte de sus vecinos, lo había visto en otros. Y este hombre ya estaba marchito. Su mujer estaba marchita. Y él saliendo, en Mamre se le presentan 3 ángeles. Y él, con su hospitalidad, ¿qué les ofrece? Hospitalidad, sí, es verdad. Les ofrece comida. Cabrito, leche, panes. ¿Ok? Y estos, en retribución, ¿qué le dicen a Abraham? Que el próximo año, cuando pase por ahí, él va a tener un retoño, un hijo. ¿Y qué fue lo que hizo la parabólica de Sara? ¿Por qué? ¿Por qué? No, ¿por qué la parabólica de Sara? ¿Por qué se rió? ¿Qué? Sara era muy anciana. Porque Sara estaba escuchando detrás de la carpa, como hacen la mayoría de las mujeres. Sí, lo dice, busca la palabra. Busca la palabra. Estaba escuchando detrás de la carpa.
hijos en condominios y todo lo demás, madre mía, de todas las cosas que se enterarían. Entraría en crisis todo el condominio. Como está en crisis ese día todo el mundo, ¿por qué? Porque los americanos que se creen los grandes guardianes del mundo, a todo el mundo lo chumó. Entonces, Sara, ¿qué hizo? Se rió. Por eso que el nombre de su hijo, ¿cómo se llama? ¿Qué significa Isaac? Muy bien, hijo de la risa. Ahí Dios se rió de Sara. O otros traducen sorna. Sorna es un poco de burla, un poco de admiración, ¿no? Algo así, más o menos significa la sorna, ¿no? Isaac significa sonrisa de Dios. Dios se rió de estos dos machos. Claro, hoy en día, hasta un hombre de 90 años, 100 años puede seguir teniendo hijos, ¿no? Hasta con la ayuda de la técnica y todo lo demás. Y una mujer, hasta 55, 60 años se adapta, ¿no? Pero bien, así es la llamada. Se caracteriza también en la paternidad humana, en el caso de Abraham, como también se caracteriza en la paternidad divina de parte de Dios. ¿Por qué? Porque la fe, sobre todo, Dios es un padre. Es más padre, algunos dicen que es más madre que padre, ¿no? Lo decía Juan Pablo I, ¿no? Y hay muchas características en las Sagradas Escrituras donde vemos a Dios como una madre, ¿no? Oh Dios mío, ¿no? Dice el salmista, ¿no? Quiero ser como un bebé, ¿no? En tus pechos, y no quiero, ¿no? Sobre todo, ostentar cosas que superen mi fuerza. En la pintura de Rembrandt sobre el hijo pródigo y el padre, ustedes van a ver que el padre tiene las manos puestas sobre el hijo pródigo y una mano es de varón y la otra mano tiene todas las características de una mujer. Dios no tiene sexo. Dios no tiene sexo. Sexo. No tiene. Me género en parte de Dios. Pero Dios se manifiesta de esa manera. Porque tampoco no nos podría hablar de otra manera, con otras características. ¿Qué otras características podrían manifestarse? Bien, este Dios es un padre para nuestro Dios. Es un padre. Primeramente, es un padre porque no es un ser extraño, está a nuestro lado. Nos ha creado a nuestro Señor y nuestro Salvador, es la fuente de la bondad y sobre todo es el origen del cual todo viene y en el cual nos sostenemos. Lo dice muy bien Pablo. En él vivimos, nos movemos y existimos. Abraham lo confirma primeramente en su propia vida. ¿Por qué? Porque él escucha. Y es una escucha obediente. Y Dios le da el hijo que él no podía tener. Y lo prueba también en esa escucha de la fe, cuando Dios también se lo quiere quitar, entre comillas. Lleva a tu hijo al monte Oría y sacrifica. Y él obedientemente. Y Isaac, que dice, ha quedado. Átame fuerte, Padre. Átame fuerte. Ha quedado. Átame fuerte. Porque Isaac representa al hijo del Padre. A Jesús, que se queda en la cruz por la voluntad de quién, del Padre, para dar la vida por nosotros. Isaac, que era también hijo de su padre y que también obedecía al mismo padre de Abraham, no quiere desobedecer a su padre terrenal, ni tampoco quiere desobedecer a su padre del cielo y de la tierra. Por eso le dice, a quedar, átame fuerte. Lo dice una antigua catequesis o mitras judías. Y Dios, viendo la fe de Abraham, ¿qué hizo Dios? Proveyó. ¿Qué significa proveyó? Dar. Y dice que le proveyó una cabra para hacer el sacrificio.
sales de ti mismo, cuando tú sales de tu egoísmo, cuando tú sales de tu cuadrado, cuando tú sales de tu círculo o de tus esquemas y todo lo demás, Dios te hace entrar en crisis, pero también te provee la solución, te da la fe y te da un horizonte mucho más grande. Esto es lo que el mundo no quiere entender. Aquedar, A, U, E, A. Aquedar. La fe de Israel. Ahora sí, voy a correr porque ya tenemos una misa a las 7, ¿no? Sí. Todos quieren ir a la misa. Sí. Todos quieren ir a la misa, yo también quiero ir a la misa. La fe de Israel. En la historia de Israel, lo contrario de la fe es la idolatría. Por eso de que Dios le dice a Israel. Israel significa cabeza dura, cerviz dura. Por eso de que Dios le dice en el libro del Éxodo, en los mandamientos le dice, no te harás dioses o ídolos encima ni debajo de la tierra, ni nada por el estilo. Y solamente adorarás al único Dios. ¿Ok? Porque era un pueblo que Dios lo había escogido entre las minorías, que no contaba para nada, ¿no? Pero sin embargo Dios se lo escoge para que no se contamine. Y lo primero que hace el pueblo de Israel, ¿qué es lo que hace? Desobedecer. Esa desobediencia lo lleva ¿a qué? A contaminarse. Y siempre está en ese juego, en ese tira y jala. Si ustedes leyeran las Sagradas Escrituras y vieran todas las veces de que la esposa Israel le dio la espalda a Yahvé, es increíble. Y Dios allí. Y Dios allí. Más me pegas, más te quiero. Dios allí, fiel. Pero como Dios es justo, también dejaba que el desenlace de su vida, de este pueblo, muchas veces terminara de una manera nefasta. ¿Para qué? Para que el pueblo aprendiera. De ahí que tenemos que el pueblo de Israel sufrió como mínimo 4 destierros, entre destierros y invasiones. Y con muy poco tiempo de existencia el pueblo de Israel. Tenemos la primera en el siglo XXI con los asirios. Tenemos la segunda en el 576 con los babilonios. Tenemos después la liberación con Ciro, el persa, en el 536. No pasan ni 2 siglos, construyen ellos un nuevo templo y llegan los griegos en el siglo III, 333, ¡pum!, los invaden. Pero ya no los destierran. Pasan los griegos y un siglo antes de Jesús, los romanos. Nace Jesús y a los 70 años de la muerte de Jesús, ni fu ni fa, desapareció Israel. Destruyeron Israel. Y lo que nosotros conocemos en el día de hoy del gran templo de Israel, lo único que conocemos solamente nosotros, porque aquí de Israel, y algún día vaya, que es una cosa hermosa, lo único que queda de vestigios de ese gran templo, ¿qué es? El muro de los Ángeles. Que es simplemente el muro perimétrico, ni siquiera es el muro del templo. ¿Cuándo recupera recién este pueblo su independencia políticamente como estaba? 48, 45. 48, ¿no? 48, ok, sí, claro, es después de la Segunda Guerra Mundial. Y sin embargo, está siempre de un hilo. ¿Por qué? Porque sus vecinos lo quieren hacer desaparecer. Bien, este pueblo siempre ha vivido entre la idolatría.
Y es tanto así que, por ejemplo, la serpiente, que fue en el tiempo de Moisés, que se levantó y todo lo demás, y que Dios dijo que lo vean, será salvado, esa serpiente estuvo por un par de siglos en el pueblo de Israel. Y tuvo que llegar un rey que tuvo que destruir esa serpiente, por más que era un símbolo de salvación para ellos. ¿Por qué? Porque el hombre, normalmente, ¿qué es lo que pasa con el hombre? Y lo va a decir muy bien un judío, Martin Buber, nos va a decir sobre la idolatría. Dice, la idolatría es un rostro que se dirige reverentemente a un rostro que no es un rostro. Parece una redundancia, ¿no? Lo tienen allí en su libro, lo tienen ustedes, ¿no? Es un rostro que se dirige reverentemente a un rostro que no es un rostro. Soy yo, que me dirijo al Dios dinero, que me dirijo al Dios de la moda, al Dios del sexo y todo lo demás, que no tiene rostro. Y es un Dios que podrá tener boca, pero no habla. Tiene oídos, pero no escucha. ¿Por qué? Porque el hombre siempre servía ídolos por una simple razón. Porque prefiere adorar a un ídolo que no tiene rostro, que no te puede mirar, que no te puede exigir, ¿no? ¿Por qué? Porque el ídolo no te va a pedir la conversión. El ídolo tú lo vas a dirigir. Y se lo digo textualmente. En lugar de tener fe en Dios, se prefiere adorar al ídolo, cuyo rostro se puede mirar, cuyo origen es conocido, porque lo hemos hecho nosotros. Ante el ídolo no hay riesgo de una llamada, que haga salir de las propias seguridades, porque los ídolos no tienen boca y no hablan. Por el contrario de la fe, es confiarse al amor misericordioso de Dios, que acoge siempre, que perdona y que interesa siempre nuestra historia, y sobre todo que está siempre disponible, y sobre todo que es un don gratuito, pero que exige una cosa, es la humildad. Ese es el valor de fiarse en Dios, de confiarse en Dios. Ese es el encuentro luminoso con Dios y los hombres dentro de la historia. Por eso que la gran paradoja de la fe es el volverse continuamente hacia el Señor. ¿Para qué? Para que el hombre esté estable y alejado de los ídolos. Dios es fiel, Dios permanece. Puede ser que yo me aleje de Él, pero Dios siempre me espera, siempre me perdona, siempre me acoge como el hijo pródigo. Me da una estabilidad como hijo, porque me devuelve el anillo de hijo, me pone la sandalia para diferenciarme de los esclavos, me da el vestido nuevo, porque soy hijo de Él, por más que me lo haya sacado y lo haya manchado, y todavía me hace una fiesta. Qué grandes hijos somos nosotros. Grandes hijos, por eso somos sinvergüenza, pero bueno. Pero así es Dios. Y eso es lo que le da estabilidad al hombre, sobre todo al cristiano. Porque ante la crisis, ante la situación que no es comprendida y todo lo demás, el hombre que no tiene fe, ¿qué es lo que hace? Se tira de un puente. O simplemente se aferra a los hijos. Y lo peor es que entre los mismos cristianos, que muchas veces vivimos un sincretismo religioso, vamos a misa, mandamos nuestra misa de salud, pero a la misma vez también vamos a leer la coca, vamos a pasar el culo al hijo, voy donde la bruja, que dicen entre comillas que es blanca y todo lo demás, y pregunto quién le ha hecho daño a mi hijo, y si alguien le ha hecho daño a mi hijo, le devuelvo el mismo daño. Y estoy hablando de católicos, que tienen fe al Señor de los Milagros, a la Virgen del Carmen, al calzoncito del Niño Jesús y todo lo demás. Es que es fácil. O simplemente me aseguro en mis ídolos. No, que Dios, mi dinero. Pero el dinero te puede poner por mejores clínicas, los mejores médicos y todo lo demás, pero no te va a dar la vida.
Bien, la plenitud de la fe está en Jesús, que es el mediador entre Dios y los hombres, que nos abre una verdad más grande y que es manifestada precisamente ¿en qué? En la contemplación del amor de Dios, como se da en su Hijo único. Tanto amó Dios al mundo que envió a su único Hijo, para que todo aquel que cree en él tenga vida eterna. Juan 3:16. Y Juan 15:10 dice: tanto amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo. ¿No? O no hay amor más grande que dar la vida por sus amigos. ¿Y Jesús cómo murió? Como un amigo, entregando su vida por nosotros. Entonces, cuando yo contemplo la cruz y veo de que se hizo maldito por mí, asumió nuestro pecado por mí, o se hizo pecado y me justificó ante el Padre, bendito sea el nombre de Dios. Y sobre todo dice también el documento que esta fe se revela de una manera inquebrantable el amor que Dios tiene con el hombre, a pesar de que es infiel, en el Cristo resucitado, que es el testigo fiel del amor de Dios, Él es digno de fe. ¿Por qué Jesús es el testigo fiel? Porque Jesús dice: yo les he dado a conocer lo que mi Padre me ha revelado. Y sobre todo también es digno de fe. ¿Por qué? Porque solamente aquel que da la vida tiene garantía y sobre todo tiene valor su palabra o su vida, porque Él se involucró con nosotros, a través del cual entonces Dios actúa realmente, ¿no?, en la muerte y resurrección de Jesús, a través de la cual Dios actuó de una manera real. ¿Por qué? Porque si Cristo no hubiera resucitado, en vano sería nuestra fe. Por eso de que Pablo va a decir en la nueva vida en Cristo, que se refiere a la fe, él va a decir: me amó y se entregó por mí. Gálatas 2:20. Hay otro aspecto decisivo sobre la fe en Jesús: la participación en su manera de ver. Nosotros vemos a través de la fe de Jesús, ¿no?, desde el punto de vista de Jesús, con los ojos de Jesús. Porque Jesús lo dice: Padre, yo te agradezco porque todo lo que yo he conocido se le ha dado a conocer a ellos. Y desde ahora ya no los llamaré esclavos, sino los llamaré amigos. Porque todo lo que tú me has dado, yo se lo he dado a ellos. Muy bien. Entonces nosotros normalmente vemos por los ojos de Jesús todo lo que dice, lo que hace y todo lo demás. Danos un signo, le dicen ustedes. Le dice Jesús a los judíos. El único signo que les voy a dar es el signo de Jonás. Ellos sabían cuál era el signo de Jonás. Jonás que estuvo 3 días en el vientre de la ballena. Bien. ¿Cuál era ese signo de que Jesús iba a morir y estar en el vientre de la tierra? Y iba a resucitar. Pero claro, como ellos no creían que era el Mesías y el Dios y todo lo demás, bien. Nosotros creemos a través de Jesús, porque es la palabra fiable. De igual manera, de una manera análoga, dice el documento, como nosotros creemos en un médico cuando nos da una receta, en un farmacéutico, como nosotros creemos en un arquitecto cuando nos habla cómo se construye un edificio y todo lo demás. Todo lo que nosotros sabemos y lo que hemos adquirido culturalmente no ha sido por experiencia. Ha sido normalmente porque lo hemos escuchado y lo hemos creído. Y sobre todo lo hemos chancado. Y bien chancado, porque si no sacabas buena nota, te chancaban en tu casa. ¿Acaso tú alguna vez has comprobado la ley de la gravedad? ¿La han comprobado ustedes alguna vez la ley de la gravedad? Alguna vez yo la quise comprobar, ¿no? Agarré una soga, la puse en el segundo piso de mi casa como Tarzán, no me quise tirar una uva. Felizmente que mi tía se dio cuenta, porque si no me iba a matar. Me iba a matar, porque yo quería caer en una higuera que estaba abajo. Como veía tanto Tarzán, Conchita y todo lo demás, no sé si en ese momento era Tarzán, Conchita, pero bueno, la cosa de que yo me iba a lanzar.
Y según yo, iba a caer entre las ramas y bueno, ya mi ilusión como niño y todo lo demás. Pero llegó un día, dio un grito que me paralizó y me salvó de un puente cerebral, ¿no? De una muerte segura. Bien, casi nadie de ustedes tiene que comprobar la ley de la gravedad. Sabe de que si yo suelto ahorita una naranja se va a caer. Pero tengo que estudiarla. Así, de igual manera, muchas de las cosas. Entonces, ¿quién es el que mejor nos puede hablar de Dios? ¿Quién es el que nos puede decir quién es Dios? ¿Quién es el que nos puede hablar sobre las cosas de Dios? Jesús. Porque Él es el testigo fiel, Él es el experto. Por eso de que yo puedo explicar muchas cosas a través de los ojos de Jesús. Pero esto, ¿no?, que nosotros creemos y que aceptamos que es su palabra y todo lo demás, y que lo acogemos en nuestra vida y nos confiamos a Él, se debe también a la encarnación de Jesús. Porque si Jesús nos hubiera encarnado, si no hubiese hecho hombre entre nosotros, estaríamos hablando pues de una religión de fantasías, de mitologías y tantas cosas por el estilo, ¿no? Pero Dios se encarnó a través de su Hijo Jesucristo, pasó por el mundo, ¿no?, haciendo el bien, aprendió a sufrir, ¿no?, en medio de la obediencia, pero Él es el que mejor se acerca a nuestra realidad para hacernos entender quién es el Padre. Bien, gracias a la fe, el hombre se salva para que se abra a la acción del Espíritu del Señor. Por lo tanto, el cristiano puede tener los ojos de Jesús, sus sentimientos, su condición filial, porque se le hace partícipe de su amor, que es el Espíritu. Nadie puede decir Jesús es mi Salvador o Dios es mi Padre si no es por la gracia del Espíritu Santo. La forma especial de la fe. La existencia de cada creyente se convierte en existencia especial. ¿Por qué? Porque la fe se comulga dentro de la iglesia. Y es una comunión real de creyentes. Nosotros no perdemos nuestra fe como seres individuales. No perdemos nuestra individualidad, sino más bien la ganamos en el servicio y dando la vida hacia los demás. Por lo tanto, mi fe no es algo privado, una concepción individualista y una opinión subjetiva, sino que nace de la escucha, por eso de que tenemos que pronunciarla y sobre todo tenemos que convertirnos a través del anuncio del Evangelio. Entonces, no es mi fe simplemente, es la fe de la iglesia que me ayuda a poder madurar. Pero esta fe no puede decirse que es una fe de mercado, porque mucha gente va a la iglesia y dice, bueno, yo creo en esto lo que dice la iglesia, pero sobre el aborto, sobre el sexto mandamiento, sobre esto no. No es como ir a un supermercado y yo tomo lo que yo quiero. O creo en toda la fe de la iglesia, o no creo en nada. Entonces no hay la opinión del padre tal, no hay la opinión del catequista tal, sino es lo que me dice la iglesia. Y la iglesia es la portadora de la fe en la cual Jesucristo nos ha dado y que nos envía a anunciar la buena nueva. Colorín